Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel y es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Un gusto saludarles. Le damos gracias a Dios por la palabra que Él ha estado hablando en nuestras vidas en estas sesiones que hemos tenido y espero que esta palabra que yo quiero compartir con ustedes es algo que el Señor puso en mi corazón y espero que sea de bendición para todos nosotros. Y antes de comenzar, quisiera que pudiéramos hacer una oración. ¿Está bien? Padre, en este tiempo, Señor, en este momento, yo te doy muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te doy gracias por los planes que tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, Señor. Y en este tiempo, Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú, Espíritu Santo, nos hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor, ser ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo en este tiempo quiero compartir acerca de el poder perseverar, el poder permanecer en este tiempo que estamos viviendo. Es increíble, ¿verdad? Pero nosotros en México vamos a cumplir ya un año, en 15 días, en 2 semanas cumplimos un año de que empezó este tiempo de cuarentena en nuestro estado. Va a ser un año que tuvimos que cambiar, ¿no? Que abrazar lo que el Señor estaba haciendo y yo quiero en este tiempo, en esta sesión, animarnos acerca de poder perseverar, de poder mantenernos en medio de las circunstancias que nosotros seguimos viviendo, ¿verdad? Y las cosas que van a venir aún. ¿Sí? Primero que nada yo quiero que recordemos, yo sé que todos lo sabemos, pero ¿qué significa vivir en la soberanía de Dios? ¿Qué significa vivir en esto? Y una persona, una hermana lo definía de esta manera y decía, vivir en la soberanía de Dios quiere decir que independientemente de mis decisiones, independientemente de las decisiones de los demás, independientemente de lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros, independientemente de que estemos viviendo en este mundo, en este planeta Tierra, que es un mundo caído, que fue corrompido, ¿verdad? Desde el inicio, con la caída del hombre. Entonces, que aún en medio de todo este tiempo nosotros podamos experimentar, nosotros podamos recibir y experimentar y vivir la voluntad perfecta de nuestro Dios, todo el plan que Él tiene para nosotros. Sí, y entonces yo quiero que recordemos, porque es muy fácil, todos nosotros podemos caer en la trampa de solamente poner nuestros ojos en las situaciones presentes y entonces medimos las circunstancias, medimos la situación que estamos viviendo, la medimos a través de nuestra capacidad de resolverlo. Y si yo pienso así, pues sabes que yo no tengo la capacidad de lidiar con la enfermedad, yo no tengo la capacidad de controlar que el virus entre a mi casa o no, no tengo la capacidad de controlar la cantidad de enfermedad o la gravedad con la que me puede dar. Yo no puedo controlar que tenga un empleo o no el día de mañana, yo no puedo controlar muchas situaciones, ¿sí? Pero el Señor sí puede hacerlo. Entonces, cuando nosotros podamos entrar en esta soberanía de Dios, es recordar que Él está a cargo de todas estas cosas. No medirlo a través de nuestra capacidad de resolverlo, pero medirlo como lo hizo David con el gigante Goliat, medirlo a través de la capacidad de nuestro Dios. Él sí tiene el poder de controlar dónde se mete este virus, la magnitud del impacto en la enfermedad de nuestras vidas. Aprovechando, yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Juan José, de Isa, de David, de Lori, porque los cuatro tuvieron COVID al mismo tiempo y le damos muchas gracias al Señor porque el impacto Dios lo controló y, y ellos están bien, están sanos, gracias al Señor, están con nosotros para seguir bendiciéndonos a todos nosotros como el cuerpo de Cristo y nos gloriamos porque en lo natural las circunstancias o las consecuencias del virus debieron haber sido algunas,
pero nos gloriamos al saber que están bien, que el Señor guardó sus vidas aún en la cuestión económica, en el caso de nuestro hermano Juan José Isa, que no tuvieron necesidad de hacer muchos gastos, y estamos maravillados de cómo el Señor controló y manifestó su soberanía en medio de esta prueba que ellos vivieron, en la que vivieron nuestros padres espirituales. Y estamos entonces, es un ejemplo nada más de cómo en medio de toda esta circunstancia que nosotros no podemos controlar, el Señor sí tiene el control. Y nosotros necesitamos constantemente estarle recordando nuestra alma, nuestras emociones. Dios está en control de cada situación que estemos viviendo, ya sea una situación de enfermedad, una situación de desempleo, una situación de desánimo, cuando nosotros a veces empezamos, a veces meditamos, o yo puedo pensar qué traerá el día de mañana, y en base a lo que yo puedo hacer, no sé cómo voy a poder tener éxito el día de mañana. En base a mis fuerzas, yo no sé, yo no tengo la capacidad de afrontar los retos que el día de mañana van a traer. Pero cuando nosotros recordamos quién está con nosotros, cuando nosotros medimos el día de mañana, no con base a nuestra capacidad, pero pensando en las maravillas de nuestro Dios, midiendo el día de mañana a través del poder del Señor, a través de quién es nuestro Dios, entonces yo puedo descansar. Y es otra manera, yo creo, de poder experimentar su soberanía, de poder decir, tú estás en control de todas las cosas. Y la Biblia lo dice, tenemos un Dios bueno, un Padre bueno, que no nos va a dar algo malo cuando nosotros vengamos con nuestra necesidad, que no nos ha dado hasta el día de hoy, no nos ha pagado lo que nos merecemos en cuanto al castigo, en cuanto a la consecuencia de nuestros pecados, pero ha sido bueno dándonos su gracia, dándonos su vida cuando merecíamos la muerte. Y yo creo que podemos vivir confiados sabiendo que cada día Él sigue viendo por nosotros, sus ojos están sobre nuestras vidas. Dice la palabra, los ojos del Señor están sobre los justos, y nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Podemos accesar estas promesas, podemos seguir escuchando su voz, viviendo en obediencia a la voz del Señor, y sabiendo que entonces nosotros podemos experimentar todas estas promesas, podemos vivir confiados sabiendo que su ojo, su atención está sobre nuestras vidas, sabiendo que a lo mejor yo no, si a mí se me olvidó, no sé, desinfectar la verdura, o no hice esto, o aún si lo hice o lo hice mal, o entró el virus, a lo mejor yo no pude detenerlo, pero el Señor está en control. Y la soberanía de Dios es eso, es experimentar su voluntad, aun cuando yo esté atravesando la prueba, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha. Yo sé que Dios está en control, que no hay nada, no hay nada que impide que su brazo pueda estirarse y tocar las circunstancias en nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos vivir confiados que a pesar de nuestros errores, a pesar de malas decisiones que lleguemos a tomar, a pesar de las circunstancias en este mundo que estemos viviendo, a pesar de la decisión de nuestro jefe, a pesar de la decisión de nuestro cónyuge, o de nuestros hijos, o de algún familiar, la perfecta voluntad de Dios puede manifestarse en mi vida. Eso es la soberanía del Señor. Y yo creo que este es un tiempo en que nosotros tenemos que estar constantemente recordando esta promesa, que debemos estar inclinando a nuestro corazón a escuchar su voz, para que podamos vivir confiados, para que podamos recordar, Él es soberano en mi vida. La última palabra en mis circunstancias la tiene el Señor. No mi vecino, no mi jefe, no mi cónyuge, no mis hijos. La última palabra es del Señor. Y yo quiero vivir de esa manera, quiero vivir experimentando su perfecta voluntad. Quiero vivir confiando que independientemente de la prueba que estemos pasando, independientemente de las circunstancias que estemos pasando, el Señor es soberano. Le damos gracias a Dios
por los testimonios también que hemos escuchado de nuestros hermanos en Texas y en Nuevo León, que vivieron la situación de los fríos tan intensos de hace un par de semanas y las nevadas y ver cómo el Señor suplió, ver cómo el Señor se manifestó de muchas maneras para suplir, para seguir demostrando su amor, su corazón. Y nos da mucho, nos gozamos, ¿verdad? Durante ahora, nos gozamos ahora con ellos, ¿verdad? Que pudieron pasar todo este tiempo, aunque mientras ellos lo vivieron, pues estuvimos orando, pero le damos gracias al Señor porque aún están acompañándonos, aún están con nosotros, aún están con vida para buscar y vivir el propósito de Dios en sus vidas. Y entonces, esos son ejemplos de cómo, independientemente de las circunstancias, el Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue teniendo la última palabra y sobre nuestras vidas y podemos vivirlo y debemos buscarlo, debemos declararlo. Y yo aún en este momento puedo sentir como una paz del Señor viene a mi vida al saber que independientemente de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo presente, Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra de las decisiones que vamos a tomar. Él tiene la última palabra y Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el rey sobre toda circunstancia. Él sigue siendo Señor sobre mi vida y teniendo la última palabra de lo que acontece en ella. Y yo quiero que podamos nada más, quiero recordarnos, animarnos a estar meditando en esta parte para que nuestras emociones puedan alinearse, nuestro ser emocional, nuestra alma pueda alinearse con nuestro espíritu, a la voz del Señor, al Espíritu de Dios y podamos caminar de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Y entrando un poquito en lo de perseverar, yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra perseverancia y el diccionario dice que es mantenerse firme y constante en una manera de hacer o actuar. Y yo creo que eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros podamos eh, lograr, de lo que nosotros podamos, de este nivel, este paso en la madurez, este crecer en la fe que tiene que ver con el que nosotros podamos perseverar, ¿sí? El que podamos mantenernos firmes y constantes, ¿sí? En nuestras convicciones, que podamos ser constantes en nuestra fe, que podamos ser constantes en nuestra acción de gracias, que podamos ser constantes en lo que Él tiene para nosotros. Y yo quiero tomarme el tiempo para leer este pasaje. En Santiago capítulo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, pues este versículo, el versículo 2, creo que muchos hemos compartido acerca de él, ¿verdad? Que primero que podamos aprender a gozarnos, que el pasar las pruebas, las pruebas son situaciones ordenadas por el Señor para probar nuestro corazón. Las pruebas son situaciones que el Señor permite en nuestras vidas para que nosotros podamos afianzarnos más a Él, para que nosotros podamos crecer. ¿Sí? Y que podamos tener gozo en medio de estas pruebas. Entonces,
Yo sé que es bien difícil, todos hemos pasado las pruebas, pero sin embargo, en cada prueba que vamos pasando, el Señor sigue hablando más a nuestras vidas acerca de nuestra confianza en Él, acerca de su soberanía, acerca de cómo Él tiene esta última palabra en nuestras vidas. Y yo creo que eso, mientras más revelación vamos teniendo nosotros de quién es el Señor, entonces menos oportunidad tiene el enemigo o la prueba de quitarnos nuestro gozo, ¿sí? Y que podamos entrar en medio de la prueba, porque como les decía hace rato, entramos a las pruebas yo creo que parte de lo que nos causa estrés al estar en medio de las pruebas es pensar que tenemos que resolverlo con nuestros recursos. Si yo enfrento una situación de perder mi empleo o si enfrentamos la situación de la inflación, pues yo no tengo cómo resolver, yo no tengo cómo controlar, cómo arreglar el encarecimiento de la vida que estamos viviendo ahora. Yo no tengo cómo controlar el que no nos den, es un ejemplo, el que no nos aumenten el sueldo de una manera equitativa o real a la cuestión de la inflación. ¿Sí? Y entonces yo puedo perderme en esta situación, decir, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo más horas para poder trabajar más, ya no tengo más recursos para esto. Y en lugar cuando entonces estamos pasando esta prueba y produce a lo mejor estrés o produce ansiedad porque yo no tengo cómo resolverlo. Pero si yo veo la prueba a través, como si yo comparo la prueba con el poder del Señor, con la capacidad de Dios para resolverla, entonces no hay problema. En el ejemplo en el que estábamos haciendo, pues yo recuerdo, ¿sabes qué? Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Sabes qué? Nunca he visto un justo que viva desamparado. Yo no, el Dios es un Dios bueno que no nos va a dar, si los padres terrenales no les dan piedra a sus hijos cuando les piden de comer, cuánto más nuestro Señor va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces yo no mido la prueba de la inflación en el ejemplo que estamos haciendo a través de la capacidad de mi sueldo, pero mido la prueba de la inflación o la prueba pues surtir, ¿no? Las necesidades para la vida de nuestra familia a través de lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Y entonces yo puedo tener el gozo de decir o poder gloriarme en medio de la prueba porque voy a ver a Dios manifestarse de una manera mucho más poderosa. Voy a ver a Dios obrar un milagro en mi vida, obrar un milagro cuando vaya al súper, obrar un milagro de diferentes maneras y entonces en lugar de tener incertidumbre, nosotros podemos tener expectativa en medio de la prueba porque yo quiero ver cómo Dios va a resolver esto. Yo quiero ver cómo Dios va a traer esa provisión para poder pasar la prueba. Cuando Dios le pidió a Isaac, perdón, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Abraham tuvo que ser obediente y fue obediente hasta el final y cuando él estaba dispuesto, simplemente estar dispuesto a escuchar la voz del Señor y a obedecerla, Dios proveyó para que Abraham no sufriera. Dios trajo la provisión del sacrificio que se necesitaba para que Abraham pudiera conservar el gozo de tener a su hijo Isaac. Entonces yo creo que son cosas en las que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Quiere Él manifestar esta provisión sobrenatural a nosotros en medio de la prueba. Y entonces podemos nosotros vivir con esta expectativa, no con la ansiedad o con la preocupación de saber cómo le voy a hacer en medio de la prueba o en alguna circunstancia, pero con la expectativa de saber Dios algo va a obrar a mi favor para que yo pueda pasar esta prueba. Y yo creo que eso hace crecer nuestra fe. Cuando David enfrentó a Goliat, David no midió a Goliat no midió esa pelea por su capacidad de destruir al gigante, midió esa pelea por la capacidad de Dios que estaba con él para destruir al gigante. Y entonces esa pelea, perdón, cobra otra dimensión, una dimensión mucho menor, porque entonces David no tiene temor de enfrentar al gigante porque sabe que Dios es el que lo va a enfrentar a través de su vida. Igual nosotros
nuestra fe puede ser, puede mantenerse firme porque la fe no está en mi capacidad de resolverlo, la fe está en la capacidad del Señor para resolverlo, la capacidad del Señor para hacernos pasar la prueba. Y entonces así nuestra fe se puede mantener constante. No, yo no voy a dudar porque lo que a veces nos puede hacer dudar es mi capacidad de hacerlo, si me lo merezco o no, si estoy orando lo suficientemente bien, pero cuando yo puedo reafirmar y la revelación de que Dios lo hace porque Él está conmigo, Dios lo va a hacer porque Él me ama, Dios lo va a hacer porque es su corazón hacerlo, no porque yo me lo gane, pero porque es su corazón dar, porque es su corazón de Él estar con nosotros y cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y entonces eso afirma nuestra fe y ya no vamos a ser movidos por las circunstancias, porque no vamos a ver las circunstancias a través de nuestros ojos, vamos a ver las circunstancias a través del poder del Señor. ¿Sí? Y entonces yo creo que es una manera práctica en la que nosotros podemos dejar de ser personas de doble ánimo, dejar personas de que nuestros caminos, que nuestro andar no sea inestable, pero que podamos ser constantes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de responder ante las circunstancias, que podamos ser constantes en nuestra fe. Y hay un pasaje que el Señor trajo a mi corazón y está en Primera de Timoteo, y el apóstol Pablo le está hablando a su hijo espiritual, a su compañero, a su colaborador, y le dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y no, yo no sé en qué situación estuviera viviendo, ¿no? A Timoteo, pero sé que una instrucción que le da el apóstol Pablo es que no descuide el don espiritual que está en él, que se dedique a la escritura, que se dedique a la enseñanza, que se dedique a la exhortación. Y yo lo quiero decir de esta manera, que se dedique a lo que el Señor había puesto en su corazón para hacer. ¿Sí? Y yo creo que en las circunstancias en las que estamos viviendo, de repente puede ser muy fácil, o a nosotros, en lo personal me pasó, entrar en un modo nada más de, bueno, en lo que, como una pausa, ¿no? Como, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que esperar hasta que se acabe la pandemia, o para ciertas cosas, ese ministerio no se puede hacer. Y estamos en pausa cuando yo creo que es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo tome como esta radiografía en nuestras vidas y podamos ser confrontados y podamos ser, que podamos responderle al Espíritu Santo. ¿Estoy descuidando o no el don espiritual que has puesto en mí? Esta situación, las pruebas que esté viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, es, eh, eh, estas circunstancias han logrado que yo descuide, que no me ocupe de la vocación a la que el Señor me llamó a vivir, que no me ocupe de expresar esta vocación a través de un ministerio, a través de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón a hacer. Por ejemplo, a lo mejor el Señor te ha dado una pasión o te ha dado un ministerio o el deseo de estar orando por la gente y pienso, no, pues sabes qué, como no lo puedo hacer en persona, pues ya que lo puedo hacer en persona, y a lo mejor hemos descuidado alguna parte del ministerio por la prueba que estamos viviendo. Pero yo creo que algo a que el Señor nos está llamando como iglesia es que Él quiere que nosotros podamos ser constantes en nuestro ministerio aún en medio de la prueba, que podamos reflexionar, que podamos meditar, que podamos
aprovechar cada circunstancia que estemos viendo para nosotros crecer en la fe, para nosotros avivar el don que está en nosotros, ocuparnos de estar animando a la gente, de estar exhortándola, de estar en la enseñanza, lo que sea la pasión que el Señor te ha dado. Yo quiero animarnos como iglesias a que no descuidemos, por ejemplo, la parte que el Señor nos ha llamado respecto de las siguientes generaciones y que entonces estemos preguntando al Señor, Señor, ¿cómo le hacemos? Yo no quiero descuidar esta parte que tú nos has encomendado y a lo mejor lo hemos permitido hasta cierto punto por las pruebas que estamos viviendo, por las circunstancias en las que estamos atravesando. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando o el Señor quiere que podamos, que Él pueda tomarnos como esta radiografía, que Él pueda echar su luz en nuestros corazones y que podamos ser bien sinceros y decirle, Señor, estoy descuidando el don o no, de qué cosas me estoy ocupando o no, estoy aprovechando o esto para crecer, para madurar, para avanzar en lo que tú tienes para mí. Y yo quiero animarnos, iglesia, a que no descuidemos el don, a que no descuidemos nuestros llamados, a que no descuidemos el ministerio, a que no descuidemos la obra que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Sí? Yo creo que es algo clave que el Señor quiere hacer en medio de nosotros y es que la iglesia pueda crecer, pueda avanzar. ¿Sí? Hace algunas semanas el hermano David hablaba con nosotros y nos decía que este tiempo no es solamente para sobrevivir o no es solamente una etapa que necesitamos atravesar, pero es una etapa en la que nosotros necesitamos crecer y prosperar. ¿Sí? Esta imagen que yo tengo aquí es el árbol de la semilla de mostaza y lo quise poner porque es una de mis parábolas favoritas, donde el Señor toma algo bien pequeño, pero crece y crece de diferentes maneras y crece en diferentes direcciones y crece para dar sombra para que muchos hayan descanso. Ese es parte de nuestro llamado. Ese es nosotros en medio de esta pandemia, en medio de la prueba que estemos viviendo, corporal o individual, el Señor nos está llamando, nos está dando la instrucción de crecer y prosperar, de seguir floreciendo en donde nosotros estamos. Y yo nada más quiero que podamos permitirle al Espíritu Santo que Él eche luz y que nos revele, Señor, he estado en un modo de crecer y prosperar, he estado buscando el avanzar, he estado buscando ocuparme de los dones espirituales o a lo mejor he estado pensando en algo más. Y no es para condenación, no es para juzgar, pero es para que podamos redireccionar, para que podamos volver a la perfecta voluntad del Padre, para que podamos volver a su corazón y avanzar con el corazón que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, yo creo que es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros en este tiempo podamos vernos como este árbol, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia, ¿sí? Y a las personas que nosotros estemos ministrando, ellos puedan venir y hallar descanso, ¿sí? Pero necesitamos nosotros enfocarnos en esta parte de crecer y prosperar de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, pues yo nada más quería animarnos con esta palabra y quisiera tomar un tiempo para orar. Padre, en este momento, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu corazón constante y fiel para nosotros. Señor, nosotros queremos ser hallados fieles. Nosotros queremos, Señor, caminar en la perseverancia a la que tú nos estás llamando. Señor, yo te doy gracias por tu soberanía, te doy gracias por tu voluntad buena y perfecta para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, cada uno de mis hermanos que estamos meditando en esta palabra, que traigas una mayor revelación de tu soberanía en nuestras vidas,
que traigas una mayor revelación de qué significa ver tu reino manifestado en nosotros, de qué significa ver tu perfecta voluntad manifestando, Señor, manifestándose a través de mi vida y en mi vida. En el nombre de Jesús, desata entre nosotros, Espíritu Santo, una revelación de la soberanía del Señor. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma esta radiografía de nosotros, que cada uno de nosotros, Señor, podamos ver como tú ves, que podamos darnos cuenta, Señor, si cuál ha sido nuestra prioridad en este tiempo, si ha sido nuestra prioridad ocuparnos de los dones espirituales, si ha sido nuestra prioridad, Señor, la exhortación, el animar a las personas que nos rodean, si está siendo nuestra prioridad, Señor, seguir creciendo como ese árbol de mostaza. Y si no ha sido así, Señor, en este momento simplemente te pedimos perdón y nos arrepentimos. Y te pedimos tu luz, tu guianza, Espíritu Santo, para cambiar nuestra manera de pensar y que podamos alinearnos con tu corazón, con tu plan para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido que a cada uno de nosotros tú nos reveles tu plan, tu voluntad para esta estación en la que estamos viviendo, para que en medio de estas pruebas que estamos atravesando podamos escuchar tu perfecta voluntad para nosotros y en el nombre de Jesús que seamos un pueblo esforzado y valiente para buscar tu voluntad. Señor, no queremos ver más con nuestros ojos carnales, no queremos medir todo lo que estamos viviendo a través de nuestras fuerzas, pero queremos verla, Señor, entendiendo y sabiendo que tú estás con nosotros y que es tu mano poderosa la que va por delante de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en este tiempo, te bendecimos como un cuerpo y te pedimos que venga tu reino a nosotros, que venga más y más tu perfecta voluntad para que podamos, Señor, ser encontrados y que tú nos veas, Señor, como un cuerpo perseverante, constante, en el nombre de Jesús. Pues que el Señor te bendiga y ha sido un gusto poder compartir esta palabra con ustedes. Saludos.